Vamos a ir a Génesis capítulo número 6. Si usted tiene una libertad donde anotar, es de bendición. En caso de que no, ponga mucha atención. Amén. En Génesis, en su capítulo 6, la vez pasada vimos acerca de la descendencia de Sem, no, todavía no llegamos a Noé. Y vimos el ministerio de Enoc. Vimos parte de cómo Dios utilizó a Enoc, a Matusalem, cómo utilizó a Lamec, cómo utilizó después de Lamec, ¿a quién? A Noé, exactamente. Y nos dimos cuenta de la manera en la que Dios utilizó tremendamente a Enoc. Ahora vamos a estar viendo, donde les había comentado la vez pasada, exactamente vamos a entrar a un punto crítico en todo el Antiguo Testamento. Un hecho que marcó historia. ¿Por qué? Porque ha sido el único acontecimiento donde Dios hizo juicio al ser humano. ¿Por qué Dios se airaía o se iba a enojar o iba a descender la ira de Dios para acabar con la mayoría de la humanidad por medio de un diluvio? Recordemos que antes de Génesis 6, antes del diluvio no llovía. Dice la Biblia que cómo se regaban las plantas, un vapor subía de la tierra y había la humedad para las plantas. En Génesis capítulo 6 vamos a ver dos versículos que si nos metiéramos en estos dos versículos nos llevaría toda la noche o mínimo un par de horas. Pero vamos a darle por ahí porque necesitamos entender qué causó que ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, ese Dios de gracia que dijo: he hecho la luz y la luz es buena. He hecho a los animales y los animales son buenos. Haré al hombre conforme a mi imagen y a mi semejanza y lo pondré en un jardín. ¿Qué hizo? ¿Qué acontecimientos sucedieron que hizo que Dios tomara la decisión de erradicar al 99% de la humanidad en ese momento? Génesis capítulo 6 es el eslabón perdido que muchos dicen en la ciencia. Pero nosotros estamos aquí de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de este eslabón perdido? Génesis capítulo 6, versículo número 1. Si usted ya lo tiene, gloria a Dios. En caso de que no, aquí va a estar saliendo en la pantalla. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hasta ahí. Esperen, no se me adelanten. Vamos a dividirlo hasta acá porque estamos viendo ahorita un misterio. Esto es un misterio. Dice que los hijos, cuando los empezaron a multiplicar, los hijos de los hombres, ¿de cuáles hombres? Exactamente, la descendencia de Caín y la de... No, Abel había muerto, Dios mío. No, Abel no. La descendencia de Caín y la descendencia de Set. Solamente una línea de tantos descendientes que tuvo Adán, solamente una línea de descendientes fueron las que siguieron las sendas del Dios Todopoderoso, que fue Sem, después el engendró fulano, sultano, que vimos la vez pasada. Pero bien fuera, todos los demás se perdieron. No pudieron continuar con el camino del Todopoderoso, sino que se desviaron. Resulta que vimos en unos versículos anteriores, en el capítulo anterior, que el ser humano solamente sabía labrar la tierra y pastorear animales. Era todo lo que sabía. Pero de buenas a primeras dice que los descendientes de Caín empezaron a forjar el hierro. Las mujeres empezaron a tener maquillaje, empezaron a ver pinturas. Eslabón perdido del ser humano. ¿Qué pasó? Sucede que los hijos de los hombres humanos, de la descendencia humana de Dios, de la descendencia de Adán, empezaron a tener hijas. Y entonces Dios manda a unos ángeles, por así decirlo, a cuidar o a vigilar al ser humano. Estos vigilantes dentro de la se les conoce como los Nefilim o los vigilantes. Ellos se encargaban de visualizar que el ser humano estuviera bien. Pero entonces sucedió algo que no estaba planeado dentro de los planes de ellos. Dice en el versículo número 2: y los hijos de Dios,
los hijos de Dios. Y se les conoce a los hijos de Dios, si usted bajó, se les conoce a los hijos de Dios como los ángeles, que dice Hebreos, son servidores de Dios. Que los Nefilim o los vigilantes vieron a las hijas de los hombres y dijeron, esta muchacha está guapa, esta otra también está guapetona. Entonces tomaron para sí mujeres. Entonces estos vigilantes pecan en contra de Dios y empiezan a tener intimidad con las mujeres, y entonces procrean una raza que es una raza de gigantes, que estos gigantes son los que se le conocen como Nefilim, que significa los caídos. Y entonces dentro de estos vigilantes que empezaron a tener cierta relación con el ser humano, con la mujer, le empezaron a mostrar cosas que solamente se conocían en el reino de los cielos. Y empezó el hombre, el ser humano, a desviarse. Dice, si usted empieza a leer o se mete a escudriñar dentro de las tradiciones orales judías, que estos Nefilim eran grandes. No, si usted ha leído de Goliat, estos eran más grandes. Y que su hambre era tal el hambre que ellos tenían, que lo que labraban los hombres y lo que cosechaban no alcanzaba. Entonces que ellos empezaron a cometer un pecado que a Dios le desagradó mucho. Empezaron a cometer canibalismo. ¿Sabe qué es canibalismo? Empezaron a comerse al ser humano. Y empezaron a beber, a comer la carne y a beber la sangre de los hombres. Y entonces ese es el pecado más grande en la antigüedad. La maldad aumentó. Versículo 3. Y entonces dice Dios, no contenderá para siempre mi espíritu con el del hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahorita estamos viendo en este versículo que Dios, recuerde que antes de estos sucesos, el hombre y la mujer traían la eternidad por herencia. No la eternidad como tal, sino parte de la eternidad. Porque nuevamente retomamos lo que vimos hace un par de clases. En Génesis había dos árboles, al menos lo que leemos en esta versión. No nos vamos a meter a qué significa o el simbolismo de cada árbol, pero estos dos árboles eran dos. ¿Cuáles eran los árboles? El árbol de la vida eterna y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿De cuál era? Del árbol del que no podía participar Adán y Eva, del bien y del mal. Es decir, que el árbol de la vida eterna ellos podían comer. Por eso es que ellos compartían la eternidad que Dios les había dado. Al pecar, ellos traían parte de la eternidad por haber participado de ese árbol, pero ya no iban a ser eternos, iban a morir tarde, ¿qué? Temprano. Por eso vemos que en Génesis capítulo 5, capítulo 4, y vivió Adán 936 años, y vivió fulano 900 años, y vivió sultano 900, o sea, más de 500 años, más de 200 años, y morían. ¿Por qué? Porque todavía traían vestigios de la eternidad que compartían en el Edén por medio de comer el fruto del árbol de la vida eterna. Entonces Dios se da cuenta que el ser humano a Dios, en vez de buscar el rostro del Señor como lo hizo Enoc, como lo hizo Matusalem, se desviaron, igual como lo hizo Caín, se desviaron. Y entonces dijo, estos van de mal en peor. Ya se matan entre ellos se asaltan, entre ellos se mienten, y lo peor, empiezan a escudriñar, porque lo vimos en el capítulo anterior, están empezando a desenmarañar los misterios ocultos de las artes mágicas que no debía de pasar, no debían de conocerlo. ¿Por qué? Porque eso los va a desviar más del camino verdadero. Entonces, primero lo que voy a hacer es, ciertamente, ya no va a vivir más de 120 años. Ya no. 120 años, hasta ahí. Hasta ahí va a vivir el ser humano. Dios decide acortarle teniendo el poder de decir, el ser humano mínimo vive 800 años, ahora va a vivir 120. ¿Por qué? Por causa de la maldad, por causa del pecado. Y en el versículo número 4 habla acerca de la raza que les dije
que nos habló Génesis capítulo 6, verso 1 y verso 2. Los descendientes de aquellos vigilantes. ¿Qué pasó con aquellos vigilantes? Dios los encarceló. ¿Dónde lo dice, hermano? Ahí en Segunda de Pedro y en Judas y en Apocalipsis. Dice que hay ángeles encarcelados en las profundidades del abismo. Son estos. Son estos, los vigilantes. Los vigilantes tuvieron hijos y sus hijos eran estos gigantes. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Nombres que fueron borrados de la Sagrada Escritura. ¿Por qué los borraron de la Sagrada Escritura? Estaban haciendo todo mal. Ellos creían que eran fuertes por su propia fuerza, que eran inteligentes porque es que eran hijos de los vigilantes. No. Recordemos que en la Biblia nadie puede recibir mérito por sí mismo. Todo mérito que sea verdadero es por gracia y misericordia de Dios. Todo lo que tengamos, si alguna vez ganamos una batalla, no fue por nosotros, fue porque Dios nos ayudó a ganar la batalla. Si alguna vez obtuvimos algo, no fue que lo obtuvimos porque me lo merecía, no. Dios te dio la gracia para obtener eso. Y en el versículo número 5, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal, nada más. No pensaban en otra cosa más que hacer el mal. Si usted cree que la sociedad hoy día está mal, en ese tiempo estaba aún peor. No es cierto, hermano, sí. No lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Y así como en los días de Noé, por eso el Señor dijo, y como en los días de Noé, será antes de la venida del Hijo del Hombre. La maldad va a aumentar proporcionalmente y descomunalmente. En unos lados va a aumentar más y en otros lados va a aumentar menos, pero va a seguir aumentando la maldad. Todo esto se va a detener hasta que venga el Hijo del Hombre entre las nubes por nosotros. En el versículo número 6 de Génesis, capítulo 6, viene algo bien tremendo. Algo que cuando usted lo lee y trata de ponerse en el lugar de Dios, nos parte el alma. ¿Por qué? Porque dice, y se arrepintió. Se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, de la tierra. Tremendo. Y le dolió en su corazón. ¿Qué pasó ahí? Pues no, Dios nos había hecho para ser copartícipes de su eternidad, para vivir con Él. ¿Qué pasó con esa relación? Caminaba Adán en el Edén y Dios se paseaba en el Edén. ¿Qué pasó? ¿Por qué te arrepentiste, Señor? Porque estaban pecando, iban de mal en peor. Cada la gente vivía por sí mismos. Pero cuando habla de arrepentimiento, muchos ahí entran en conflicto, porque dicen, a ver, ahí se arrepintió. Pues no dice la Biblia que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Sí, pero entonces ahí se arrepintió. Lo que pasa es que aquí hay en español, en nuestro idioma, la palabra correcta es arrepentirse, o lo más cercano a lo que se refiere, me dolió, me lastimaron. Y se lastimó Dios, le dolió, le pesó, se puso triste de haber hecho al hombre en la tierra. O sea, le dio tristeza, no podía entender cómo es posible que aquel hombre que le había formado del polvo de la tierra, a su imagen, a su semejanza, llegara a caer tan bajo. Tan bajo, ¿cómo es posible? Y dice lo más tremendo, y le dolió. Por eso le digo que todo esto son simbolismos, para que nosotros como seres carnales podamos entenderlo. Cuando nosotros sufrimos alguna decepción decimos, me rompiste el corazón, me dolió en mi corazón. Y si lo vemos literalmente, pues el corazón, ¿qué es? Pues es un órgano, ¿no? Realmente, ¿qué fue lo que nos dolió? Nos dolió a lo mejor el ego, la esperanza que teníamos en aquella persona. Algo fue, pero el corazón es un músculo.
Algo, cuando dice en el corazón, en el interior del ser humano, donde habita su esencia del ser humano, en la esencia de Dios, a Dios le dolió, se sintió triste, lloró, aunque Dios no tiene, Dios dice Juan 4:24 es espíritu, y un espíritu no tiene corazón de carne y hueso, o de carne mejor dicho. Pero entonces está hablando de lo más profundo de Dios, desde adentro, desde donde nació ese sentir de crear a alguien a su imagen, a su semejanza. De ahí mismo le dolió porque nada más estaban continuo a hacer el mal, solamente estaban haciendo el mal, y lo peor todavía no venía. Versículo número 7. Y dijo Jehová: raeré, eliminaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos. Ay, Señor. Ay, Señor. Qué tremendo. ¿Cómo le pudimos fallar de tal manera? ¿Cómo pudimos fallarle de tal manera al Creador? Que se arrepintió, le dolió, se entristeció haber hecho al hombre, a la mujer, a las bestias, a los animales, a las aves del cielo, que dijo: ya no quiero saber nada, voy a acabar con todo. Voy a acabar con todo. No hay ni uno solo, a excepción de una sola ramita que por ahí, sí, lo que se coló, que fue Enoc, la descendencia de Enoc, que fue Noé. Todo esto Dios ya lo había planeado, pero estaba esperando. ¿Qué estaba esperando? Estaba esperando que llegara el tiempo oportuno. ¿Para qué? Para que, como vimos la vez pasada, la predicación de Matusalem y la predicación de Enoc que dieron pudiera llegar a los corazones de la gente y se arrepintiera. Recuerde qué pasó en Nínive. Dios iba a destruir Nínive. ¿Y qué pasó? Mandó a un profeta llamado Jonás. Ve y diles que los voy a destruir. Va a haber destrucción. Se arrepintió Nínive. ¿Fue destruida? No, es lo que quería Dios. Pero a pesar de oír la predicación de Matusalem, de Enoc, de Lamec, de Noé, no entendieron, no obedecieron, y se apartaron cada vez más y más. Y entonces todo llega un día en el que Dios se encuentra a alguien, versículo 8, a Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Creador. No, qué tremendo. Halló gracia. ¿Sabe qué es gracia? Un regalo. Es decir, que Noé no merecía ser salvado. Él merecía ser destruido. ¿Por qué? Porque no era justo. No era justo, pero era lo más cercano a la justicia que Dios quería. Era lo más cercano. Bien dice un dicho, ¿no? En tierra de ciegos, el tuerto es el rey, ¿no? Pues aunque sea tuerto andaba Noé, y eso fue lo que le ayudó a hallar gracia delante de los ojos de Dios. Y empieza a narrarnos la descendencia de Noé. Dice versículo 9: estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ay, Señor. Ay, Señor. ¿Cuántos Noé hay aquí? No somos justos, pero por haber caminado con Dios, Él nos ha hecho justos y perfectos para caminar con Dios. Dios salvó a Noé del diluvio y Dios nos salvará a nosotros cuando venga fuego, azufre, lloro y quebranto. Y dice versículo número 10: y entonces Dios le permitió a Noé conocer a una muchachona. Dijo: Noé, no vas a estar solo, porque yo vi que Adán estaba solo y no, hombre, no, necesito que tú, Noé, también, así como Adán tuvo, ¿a quién? A Eva, tú, Noé, vas a tener a tu propia Eva, Y entonces esta mujer que Dios le da, procrea junto con Noé 3 hijos: Sem, Cam
y Jafet o Jafet. Sem, Cam y Jafet. Los 3 hijos de Noé que Dios le dio. Tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque si Dios ya iba a erradicar la humanidad, Dios mismo, si ustedes se dan cuenta ahorita, Dios ya tenía planeado. O sea, nosotros ahorita que lo leemos decimos, pues ya sabemos en qué termina. Pero pónganse en el lugar de Noé. Dios va a acabar con usted y todavía le da hijos. ¿Para qué me das hijos si vas a acabar? No me des hijos, no me des hijos. No, es que tú no entiendes mis planes, porque mis planes son más altos que tus planes. Mis caminos no son tus caminos. Así como es el cielo, así son mis pensamientos. Mis planes son de bien y no de mal. Y entonces dice en el versículo número 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne. Eso incluye a las bestias del campo, a los animales que reptan y a las aves. ¿Por qué? Porque al haber tanto asesinato, los animales empezaron a comerse al ser humano. Y recuerde que el comer la sangre del ser humano, dice la Biblia que en la sangre se halla la vida. Es un pecado tremendo. Por eso Dios le prohíbe al pueblo de Israel comer sangre. Aún hoy para la iglesia hay una parte en la que para la iglesia dice solamente hay 2 cosas que prohíbo: comer lo sacrificado a los ídolos y alimentarse de sangre. Hermano, ¿entonces puedo comer moronga? Ese será tema para otra ocasión. Versículo número 13. Y entonces, después de que Dios vio que la tierra se corrompió, le habló a Noé. Y aquí es donde algo bien tremendo. Dios no había hablado con nadie. Con nadie había hablado. Hasta que pasaron cientos de miles de años y habla con Noé. He decidido poner fin a todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Los animales se han vuelto carnívoros. Se comen la sangre de las personas que ustedes matan. Las aves del cielo van y pican los cadáveres. Y cuando los pican se comen. No, tremendo. Por eso la tierra estaba también contaminada. Versículo número 14. Hazte un arca de madera de gofer. En la Reina Valera 60 dice así arca, pero en el hebreo dice hazte una casa flotante. Sí, en serio. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Es decir, le dijo, ¿sabes qué? No voy a acabar con la tierra. Necesito que construyas una casa flotante. Esa casa va a ser grande y vas a hacer cuartos destinados. ¿Pero para qué, Señor? Tú hazme caso. Anótale. Pero, Señor, no entiendo. ¿Qué sé? Estoy loco, Señor. No, tú anótale. No. Hazlo. Versículo número 15. Y de esta manera lo harás. Y empieza a dar las medidas del arca. Y si usted, estas medidas aquí están en codos. Si usted las pasa centímetros, será una cosa tremenda, gigantesca, del tamaño de un campo de fútbol, un poquito más grande. A veces la gente dice, ay, ¿cómo entraron tantos animales en el arca? Dios obra cosas tremendas. Si Dios pudo multiplicar 2 panes y 5 peces, que no pudiera hacer que tantos animales, ¿o era al revés? 5 panes y 2 peces. Ya me hicieron dudar tú. Bueno, si Dios multiplicó poca comida para alimentar a 5,000 personas, que no pudiera hacer que todos estos entraran en el arca. Suena como cosa fantástica, ¿no? Como si dentro del arca fuera otra dimensión. Pero Dios puede hacer cosas maravillosas y cosas que para nosotros parecen imposibles, para Dios todo le es posible. Era locura que un hombre caminara en el agua y miren al Señor Jesús. Era locura que alguien se fuera volando y el Señor Jesús se fue en una nube. Versículo 16. Una ventana harás en el arca y acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero.
He aquí, versículo 17, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda la carne que haya, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y eso está en tremendo. Si usted puede ahí subrayar ese versículo, porque estamos hablando de un versículo de juicio. Versículo de juicio. Versículo tremendo. Tremendo porque dicen, ¿sabes qué? Voy a destruir a toda la carne que hay en la tierra. A todo lo voy a destruir. Y después de un versículo de juicio, viene la esperanza para Noé. ¿Cuál es la esperanza? Yo estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ay, Señor, me trató a la familia así. Sí, porque si tú crees, serás salvo tú y tu casa. Ay, Señor, ¿dónde lo habré escuchado eso? ¿Dónde lo habré escuchado? Pues donde cuando el apóstol Pablo sale de prisión después de estar cantando con ¿cómo se llamaba? Con Silas. El carcelero dice, no te mates, no te mates. Ay, ¿cómo le hago para ser salvo? Cree tú, serás salvo tú y tú. Que ve nomás como lo que pasa en el Antiguo Testamento, lo que dice Hebreos, es una sombra de las realidades que viviríamos en esta época, de Pentecostés para acá, que muchos le conocen como la época de la gracia. Todas ni casados eran sus hijos, a lo mejor se imagina que todas ni casados eran, y ya el Señor ya le tenía a sus esposas. Qué tremendo, qué hermoso, ¿no? Dios preocupándose por el restablecimiento de la familia. Todo esto que estamos hasta ahorita leyendo, todo esto tiene una connotación y cada una de estas trae una enseñanza tremenda. ¿Por qué Dios le da las medidas al arca? ¿Qué significa la ventana? ¿Qué significa la puerta en el arca? Todo eso es un simbolismo de algo que Dios nos quiere enseñar. Pero como ahorita estamos viendo la historia de la humanidad, vamos a seguirnos centrando en lo que sigue, que es el diluvio. Versículo 19, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Y ahí viene algo tremendo. Todo siempre, hasta en las escuelitas bíblicas se nos enseña o se les enseña a los niños que metió Dios al conejito y a la conejita. Metió al perrito y a la perrita, al gatito y a la gatita, ¿no? A la vaca y al toro. Exactamente, al vaco. Al toro, ¿no? Pero ahorita vamos a ver qué dice la escritura, algo bien tremendo. De las aves según su especie, versículo 20, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie estarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Vamos terminando el versículo número 6. Pasamos de por qué Dios se enojó. Crea un versículo de juicio a la salvación de todos los descendientes de Noé. Gracias a Dios, nosotros ya no descendemos de Caín. No, imagínate, tremendo. Descendemos de Set, que desciende de Adán. Y por ende descendemos de Noé. Si lo vemos de manera objetiva, Noé y su esposa era el reinicio de la humanidad. Era el nuevo Adán y era la nueva Eva. Pero pudieron cumplir con lo que Dios les había dicho. En términos generales sí, pero tal y como Dios quería a un hombre íntegro y perfecto, no se pudo. Solamente Cristo Jesús cuando Él llegara a este mundo. Y entonces pasamos al capítulo número 7. ¿Hasta ahorita alguna duda del capítulo número 6? Seguras todo. Amén. Entonces dice, luego Dios le dijo a Noé, entra al arca, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación.
De todo animal limpio tomarás 7 parejas. Y esto es lo que a veces no ponemos atención. Dios, de todo animal puro, ahí dice limpio, pero de todo animal puro. ¿Cuáles son los animales puros? Dios lo marca en el libro de Levíticos. Animales puros e impuros. De los animales puros tomarás, ¿cuántos? 7 parejas, macho y hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y la hembra. Versículo número 3. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre toda la faz de la tierra a todo ser viviente. ¿Qué hice? E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Dios. Era Noé de ¿cuánto? 600 años. Ahí en su 600 años. Cuando, ¿qué? Cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Es decir, que a los 600 años ya estaba el arca hecha, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué tomemos? Porque ahorita esto es importante y yo estoy seguro que ahorita y en un futuro les va a servir, porque me ha servido a mí el saber cuántos años tenía Noé cuando empezó el diluvio. ¿Cuánto tiempo duró el diluvio? 40 días. ¿Y cuánto tiempo tardó en que hubiera tierra seca? 1, 2, 300. ¿Quién sabe? Por eso le digo, es importante anotarlo. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda. A veces decimos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, dentro de del conocimiento bíblico, las fechas y el tiempo tienen importancia. Pero nosotros, lo que queremos saber, porque es curiosidad, es la manera en la que Dios hace que las aguas bajen en el tiempo en el que Noé sale del arca. Pero antes de que viniera el diluvio pasó un acontecimiento que vamos a estar leyendo. No sé si me alcanza el tiempo, pero en caso de que no, pasa el siguiente acontecimiento. La última gran rebelión del ser humano. ¿Cuál? La construcción de una torre llamada Babel, exactamente. Llamada Babel. Pero ahorita no vamos a llegar hasta allá. Estamos viendo, de cuenta, para una retrospectiva, estamos ahorita viendo cuando inicia el diluvio. Entonces, del diluvio suceden otras cosas. Aquí estamos viendo que Noé ya tenía el arca terminada. Versículo número 7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos. Y empieza así versículo 8, versículo 9, versículo 10, versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Hasta la fecha exacta nos da tú. Bueno, aquí es donde yo hago un paréntesis y quiero preguntar: ¿será necesario poder ver cuál es la fecha en la que pasa esto? Exactamente. Estamos en el último mes, penúltimo mes, que es Shvat se llama el mes, Shvat. Y es importante porque el día en que empieza a caer el diluvio coincide con una fiesta solemne. ¿Sabe cuáles son las fiestas solemnes de Dios? Son festividades que son como un reloj que van a marcar ciertos hechos y acontecimientos para esta generación. El mismo Cordero de Dios, Jesús, muere en una fiesta solemne. ¿En cuál? Muere en la víspera de Pascua. ¿Por qué? Porque al día siguiente celebraban los judíos la Pascua. Y esto es algo bien tremendo, porque muchos dicen, ay, nadie sabe cuándo murió Jesús. No, pero nos dan la fecha, el día y hasta la hora de la muerte de Jesús.
interesante tema, ¿verdad? Nada, se japa la Semana Santa. Ay, no, el Señor nos reprende. Entonces, en el segundo mes del año 600 de la vida de Noé, a los 17 días fueron rotas las fuentes de los cielos. Qué tremendo, Dios mío. Nunca había llovido. Y el día que llueve, caen torrenciales. Empezaron a caer como cataratas hacia agua. En 40 días se inundó todo. Y hay gente que dice, no, ¿a poco crees esa mentira? Sí, de hecho, hay civilizaciones. Si ustedes se ponen a investigar un poco de historia, en Mesopotamia hay una leyenda que dice que pasó un diluvio. En Egipto hay una leyenda que también habla del diluvio. En la antigua Grecia pasa lo mismo. En Babilonia también. Y aún los chinos, en su mitología china, hablan de un gran diluvio que hubo. Es un hecho verídico. La diferencia es que ninguno nos da claridad más que la Sagrada Escritura. Tremendo. Versículo 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿A qué le suena esto? Por eso le digo que todo esto es un simbolismo de todo lo que va a pasar en el futuro. Cuando Cristo Jesús muere, ¿a los cuántos días asciende al cielo? A los 40 días. Después de ascender al cielo, ¿a los cuántos días desciende el Espíritu sobre los discípulos del Señor? No. ¿Qué pasó? Ese chaval que ni he leído la Biblia. No, a los 10 días, ¿no? Por eso se le llama Pentecostés. No, exactamente. Por eso le digo que tiene algo que ver estos 40 días. Es algo precioso, algo tremendo. Por eso digo que a veces las fechas decimos, 40 días. No, todo esto tiene una connotación espiritual tremenda. Por eso digo que esto es un estudio. En la mañana fue la prédica. La prédica tratamos de hablarlo de temas simples y sencillos, pero los estudios de la palabra del Señor son cosas que requieren que pongamos toda nuestra atención. A la vez son un poquito más complicados de entender, pero cuando uno los entiende dice, oh Señor, tremendo. Las predicaciones ya agarran una connotación espiritual trascendente. ¿Sabe qué significa una connotación espiritual trascendente? Significa un cambio para bien en tu vida espiritual. Algo que no va a cambiar, algo que te cae y dices, ya, esto no me lo quito. Es como un tesoro, como una mina. Usted si agarra y de repente dice, voy a no sé, a hacer un pozo. Y saca un pozo y encuentra diamantes, ¿usted regresaría a ese pozo o no regresaría? Pues sí, porque hay diamantes. A lo mejor quien quite y me encuentra otro, ¿no? El ejemplo más fácil. ¿Alguna vez usted ha encontrado dinero? ¿Cuántos han encontrado dinero en la calle tirado? Y cada vez que pasamos por esa calle, por si las dudas. ¿Ah? Exactamente, ¿por qué? Exactamente, ¿por qué? Porque nos gusta regresar a un lugar donde encontramos una preciosa sorpresa que nos bendice. Cuando entendemos las raíces profundas del estudio de la Biblia, las predicaciones del Señor toman una connotación tremenda. Con un versículo a veces basta para poder entender muchas cosas que el Señor nos quiere decir a nuestra vida. Solamente hay veces por dos maneras. Una de dos, o se entiende por revelación de la palabra, o dos, se entiende por la llenura del Espíritu Santo. Por la llenura del Espíritu Santo se entiende, pero lo complicado es darlo a entender, porque no lo podemos entender. No lo podemos dar a entender. Lo sentimos, pero ¿cómo vas a explicarle a alguien lo que sientes? Pero cuando es la llenura del Espíritu Santo y preparación en las Sagradas Escrituras, Dios hace cosas maravillosas. Vean nomás, el apóstol Pablo, el único hombre del Nuevo Testamento, discípulo del Señor, que estudió la Biblia. Era fariseo de fariseos. ¿Qué no hizo Dios con el apóstol Pablo? ¿Qué no hizo Dios con el apóstol Pablo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él entendía las raíces y lo único que necesitaba era que le quitaran la venda. Muy distinto a Pedro. Pedro él mismo era pescador, no sabía la tradición oral de los rabinos, pero así que dijera, no, me fui a estudiar con Gamaliel, nada. Y si Dios utilizó así a Pedro, imagínense con Pablo preparado, no, algo tremendo. Versículo número 13. ¿Cuánto nos entretenemos en versículo? Versículo número 13.
En ese mismo día entró Noé, Sem, Cam, Jafet, la mujer de Noé y sus 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. ¿Qué más dice? Le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Ahora no te leí. 150 días las aguas estuvieron sobre la. Más adelante vamos a ver, y por eso digo, anótelo, porque yo creo que el capítulo 8, no vamos a ver el capítulo 8, porque si nos vamos en el 8 trae cosas tremendas y preciosas. ¿Por qué? Porque el capítulo 8 de Génesis nos habla del pacto, el primer pacto que Dios hace con la humanidad. Vamos a ver lo que pasa con la Torre de Babel, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es importante es que usted pueda releer, y digo releer porque ahorita ya lo leímos, volver a leer el capítulo número 6 y el capítulo número 7 de Génesis. ¿Para qué? Para poder entender cómo las cosas se empeoraron a tal grado que Dios tomó la decisión de aniquilar a todos, hasta a los perritos, a todos. Y cómo Dios salva a una familia, y de esta familia nuevamente se volvió a llenar toda la tierra, pero nuevamente el ser humano volvió a pecar en contra de Dios. Vamos a ver esto de que Dios se enoja, hace un juicio, castiga a un grupo de personas, a un pueblo, tiene misericordia, perdona a las personas, y que otra vez se vuelvan a perder. Es algo que vamos a ver constantemente en las Sagradas Escrituras. Es algo que vamos a ver constantemente en nuestra vida. Eso no significa que lo vaya usted a hacer. O sea, no se sienta con libertad de, bueno, pues si no él lo hizo, pues que ya no lo puede hacer. No. Sino tratar de evitar que así como todos ellos se desviaron de su camino, nosotros no nos desviemos. En ese tiempo no había el Espíritu Santo en las personas. No había un sacrificio. No había una expiación. Y hoy día está Cristo Jesús con nosotros. Hoy día tenemos un guía, tenemos un maestro, tenemos un rabí. Tenemos alguien que nos dice, yo te entiendo, yo pasé por ahí. Pero confía, yo vencí al mundo.